de nuestro organismo. La absorción de agua. A lo largo de todo el tubo digestivo ingresa un promedio en las secreciones que hemos revisado, unos 7 litros. La dieta debe tener un mínimo de 1500 mililitros. Entonces, de este volumen que se ha ingerido entre el yeyuno y ilio, se está absorbiendo 7000 mililitros, o sea, 7 litros. Llega al ciego 1500 mililitros. En el ciego se absorbe, en el colon se absorbe 1400 y solamente 100 mililitros se elimina en las heces. Entonces, como pueden observar, todo el tubo digestivo tiene una gran capacidad de absorción. De todos lo que hemos ingerido, solamente 100 mililitros se va a eliminar en las heces. ¿Cuál es el mecanismo propuesto y aceptado y consensuado? Acá tenemos. El medio intestinal es isotónico, donde hay sodio, donde hay agua, las uniones intercelulares de los enterocitos. Este es el espacio intersticial que está en relación con la circulación sanguínea. Entonces, el primer mecanismo para la absorción del sodio es de que todas las células tienen este sistema, esta bomba universal en biología, que es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Recuerden de que es importante la concentración del sodio intracelular y ese sodio intracelular es desplazado a este intersticio. De tal manera que este intersticio, que era isotónico con el medio intestinal, comienza a acumular mayor cantidad de sodio, es decir, se va convirtiendo en una solución ya hipertónica. Cuando ya ha alcanzado esa solución hipertónica y el sodio se ha acumulado en esta zona, viene la segunda fase, en la cual ahora es esta solución hipertónica frente a una solución isotónica en el lumen. Cuando hay esta diferencia de osmolaridades a través de una membrana, ya sabemos de que se va a producir la difusión de sodio y de agua. Cuando se da esta situación, inmediatamente por vía transcelular a través de las acuaporinas, el agua va a llegar a esta zona con la finalidad de buscar transformarla de esta solución hipertónica en isotónica. La otra cantidad de agua que está en el intestino por vía paracelular de igual manera va a tratar de llegar a esta zona para convertirla en isotónica. Y la cantidad de sodio va a estar pasando en cantidades ya mucho más pequeñas. Pero ha llegado tanta cantidad de agua y con la cantidad de sodio se ha generado en este lugar una presión hidrostática muy alta. Esta presión hidrostática muy alta supera a la presión de los capilares y esta diferencia de presiones hace de que el agua y el sodio que están en este espacio intersticial pasen a la circulación sanguínea. Y acá ya podemos observar de que está el sodio y el agua en nuestra circulación sanguínea. Del medio luminal ahora están en la circulación. La absorción de otros nutrientes, los macronutrientes más importantes, los carbohidratos, lípidos, proteínas, los micronutrientes, tenemos las vitaminas, minerales y los elementos trazas. Los macronutrientes se recomienda que debemos ingerir en estas proporciones. Esto es gramos por día y acá tenemos kilocalorías por día. Entonces, los carbohidratos, más o menos, por ejemplo, cuando damos por gramos, deben de ser de 400, los lípidos 100 y proteínas 100. Veamos cada uno de estos cómo lo vamos a absorber. La absorción de los carbohidratos y la digestión. Ingerimos nosotros bajo las formas más polímeras de los carbohidratos. Dentro de ellos la amilasa, o sea, los almidones y la amilopectina. Entonces, los almidones tienen enlaces alfa 1,4. Todos los carbohidratos que tienen enlaces alfa 1,4 y la amilopectina que tiene enlaces 1 alfa 6 van a ser prácticamente interactuadas por el substrato correspondiente que se llama la amilasa. Entonces, la amilasa que proviene de la secreción salival y pancreática actúa sobre estos enlaces en los almidones, en la amilopectina, y se van convirtiendo en moléculas más pequeñas. Productos de esa digestión se forman maltosa, maltotriosa, alfa-dextrina límites y oligosacáridos.
Estos nuevos elementos de la digestión de la dieta de almidón, disacáridos y monosacáridos se van a enfrentar a todas las amilasas, pero a nivel del ribete en cepillo existen estas enzimas, la maltasa, la isomaltasa, la lactasa y la sacarasa, que van a actuar sobre sus substratos respectivos y los van a convertir en moléculas mucho más simples o en monómeros, que todos bien conocemos, es la glucosa, la galactosa, ¿no? Y la fructosa. La sacarasa, ya saben, glucosa con fructosa, lactasa, galactosa con glucosa, y la maltasa isomaltosa, puras moléculas de glucosa. Mientras los otros monosacáridos, la fructosa y la glucosa, van a absorberse también de igual manera. Por tanto, a la membrana del enterocito se enfrentan ya los monosacáridos. Vamos a ver. Estos monosacáridos que están en el lumen intestinal, glucosa, galactosa y fructosa, van a interactuar con los receptores que hay en estas zonas. Para la glucosa y galactosa, este es el transportador de glucosa 1. Pero este transportador de glucosa 1 es dependiente de sodio. Si ponemos iguales cantidades de glucosa y galactosa frente al receptor con cantidades adecuadas de sodio, este receptor tiene mayor afinidad para la galactosa. Entonces, estos dos elementos se absorben, pasan vía transcelular, en el otro polo van a interactuar con el transportador de glucosa 2 y van a ingresar a la circulación general. Por otro lado, la fructosa tiene su propio transportador, que es el transportador 5 de glucosa. Esto lo transporta al citoplasma, atraviesa todo el citoplasma hasta la parte vasolateral, interactúa con el transportador de glucosa 2 y alcanza la circulación general. Por tanto, estos tres monosacáridos ahora ya están en la circulación general. Pero el proceso es dinámico. ¿Por qué? Porque la carga de glucosa que ingerimos va a variar. Cuando nosotros ingerimos cargas de glucosa que están a esta concentración menos de 30 milimolares, vamos a tener de que los transportadores de glucosa 1 van a interactuar rápidamente y van a realizar su función hasta llevar a la circulación sanguínea. Pero si hemos ingerido mayor cantidad de glucosa, superamos los 30 milimolares, vamos a tener nosotros que ahora el transportador de glucosa 2 también ya aparece en la parte apical. Por tanto, van a facilitar de que la glucosa que está en concentraciones más altas atraviesen rápidamente el enterocito y en la parte vasolateral siguen utilizando el mismo transportador para que alcance a la circulación sanguínea. Pero esta cantidad es tan alta que estos dos transportadores, a través de un transporte activo de una difusión facilitada, no es suficiente para la cantidad de glucosa que está en el intestino. Por tanto, el resto de glucosa también va a ir atravesándose por la vía paracelular hasta alcanzar la circulación sanguínea. De esta manera, nuestro intestino se adapta de que nosotros consumamos de cantidades bajas o altas de glucosa. Ya bien sabemos cómo es el transporte después de que hemos ingerido el alimento. Esto es el resumen del anterior. De igual manera, el transportador de glucosa 1 dependiente de sodio para glucosa y galactosa. Acá, cuando ya hemos ingerido en mayor cantidad la glucosa. Pero, ¿qué sucede en el obeso después de la ingesta de los alimentos o en el diabético? Observen que el transportador de glucosa 1, acá hay representativamente un transportador, pero en el obeso y en el diabético aumenta la población de estos transportadores de tipo 1. Adicionalmente, cuando comemos en exceso, el transportador de glucosa 2 es transitorio en individuos sanos. Pero en el obeso y en el diabético, estos transportadores de glucosa 2 se hacen ya perennes en la membrana. Entonces también aumentan en cantidad. Por tanto, ahora hay más transportadores de glucosa en el obeso y en el diabético y la cantidad que ingieren estos, por más alta que sea, van a pasar la gran mayoría rápidamente a través de la vía transcelular hasta alcanzar el transportador de glucosa 2 y observen cómo en los individuos obesos o diabéticos la cantidad de glucosa que ha pasado en comparación con los individuos sanos. Entonces, esto explica pues por qué los diabéticos más rápidamente transportan todos los monosacáridos desde la luz intestinal.
Pasamos a las proteínas. Para la absorción de las proteínas necesitamos una fuente. La fuente es la dieta, más o menos de 70 a 100 gramos por día, 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso. Pero recuerden que en el intestino, todo el tubo digestivo, se han secretado una gran cantidad de enzimas. La secreción salival, la secreción gástrica, la secreción biliar, la secreción pancreática, la secreción intestinal, secretan enzimas. Y esas enzimas químicamente son proteínas. Y esas proteínas se constituyen en una fuente también para la digestión y absorción. Y por último, hemos mencionado de que hay una gran descamación de las células. Estas células estructuralmente en sus membranas y en sus diferentes estructuras también tienen proteínas y esas proteínas van a servir de fuente para la digestión. ¿Dónde se inicia la digestión de las proteínas? Las proteínas se inicia la digestión en el estómago. A diferencia de los carbohidratos que gracias a la amilasa salival, pequeñas cantidades se digieren de carbohidratos en la boca. En el estómago los carbohidratos no se digieren. ¿Por qué? Porque el pH neutraliza a la amilasa. En cambio, las proteínas sí se inician la activación en el estómago. Ya hemos estudiado que el pepsinógeno 1 y el pepsinógeno 2, cuando el pH está entre 1 y 3, se transforman en pepsina 1 y 2, donde la actividad fisiológica es máxima. Cuando está en este pH, toda esta pepsina va a actuar sobre las proteínas. Y tanto la pepsina 1 y pepsina 2 van a actuar sobre determinados enlaces de las proteínas y van a realizar una proteólisis para obtener el 10 al 15% de los aminoácidos. El resto de la proteína que no ha sido digerida por el pepsinógeno pasa al intestino delgado. Y en el intestino delgado recordemos de que el páncreas va a secretar todas las proteasas en una forma inactiva, con el nombre de las endopeptidasas. Estas endopeptidasas, ya cuando están en el intestino, ya hemos revisado anteriormente, se activan a través de la enteroquinasa, la tripsina actúa en cascada, y ya las enzimas activas van a actuar sobre determinados enlaces de las proteínas. Acá podemos revisar. La tripsina va a actuarse en las uniones de aminoácidos básicos, la quimotripsina en la unión de aminoácidos aromáticos, la elastasa en la unión de aminoácidos alifáticos, la carboxipeptidasa A en la unión de aminoácidos neutros y la carboxipeptidasa B en la unión de los aminoácidos básicos. Por tanto, la molécula grande que era la proteína se ha transformado en sus unidades monoméricas que vienen a ser los aminoácidos. Este fenómeno de proteólisis gráficamente sería el siguiente. Esta es una gran proteína muy compleja en la cual van a interactuar la tripsina y la elastasa inicialmente. Van a actuar en las uniones de aminoácidos respectivas y los transforman en productos más pequeños llamados péptidos. Y estos péptidos a su vez van a ser activados por la carboxipeptidasa A, carboxipeptidasa B en moléculas mucho más pequeñas que va a convertirlos en oligopéptidos y se va a ir obteniendo ya una serie de aminoácidos. Entonces, estos productos ya digeridos de las proteínas que se han digerido en aminoácidos o en péptidos pequeños, en péptidos grandes o en aminoácidos libres, van a enfrentar a la célula, al enterocito, para llegar hasta la circulación. Cuando ya se han obtenido los aminoácidos libres, los aminoácidos son de tres tipos: los neutros, los básicos y los ácidos. Estos tienen sus propios transportadores y estos tres aminoácidos alcanzan el citoplasma y del citoplasma pasan a la circulación sanguínea. Los péptidos grandes, ya hemos revisado a través de las peptidasas, se han transformado en aminoácidos libres y en péptidos más pequeños. Y estos péptidos pequeños también tienen su transportador en el enterocito. Estos péptidos pequeños llegan a nivel del citoplasma y dentro del citoplasma hay peptidasas intracelulares. Estos péptidos pequeños también los llevan aminoácidos y estos aminoácidos van a la circulación sanguínea.
En condiciones normales, los humanos absorbemos más tripéptidos y dipéptidos. Entonces, estos transportadores, a través de las peptidasas, se transforman en aminoácidos y estos aminoácidos vemos que van a alcanzar la circulación general. Cuando recién nacemos, esta puerta es más abierta, incluso pueden absorber oligopéptidos. Entonces, a medida de que van pasando los días post nacimiento, estas puertas se van cerrando y van llegando nada más a dejar pasar y a poder transportar los tripéptidos y dipéptidos. Si revisamos los transportadores de los aminoácidos contra los transportadores de los carbohidratos, hemos visto que los carbohidratos hay dos transportadores, dos luminales y uno vasolateral. Pero cada aminoácido tiene un propio transportador. Entonces, imagínense ustedes, en el enterocito, 20 transportadores de aminoácidos diferentes para cada uno de ellos, porque acá sí también hay especificidad. Tomemos a uno de los más representantes de los aminoácidos en la absorción. Por ejemplo, la alanina va a tener varios mecanismos para absorberse. Tiene tres. Mediante el transporte activo sodio dependiente, el 75% de alanina ingresa a la circulación. Con el transporte facilitado sodio independiente, pasa el 20% a la circulación sanguínea y mediante difusión pasiva la alanina, menos del 5% pasan a la circulación sanguínea. Bien, de acá tenemos un pequeño resumen. Noten los transportadores para los aminoácidos y estos también pueden depender ya de varios iones, ya no solo del sodio como en el caso de los carbohidratos, sino pueden depender de potasio, de iones hidrogeniones, de cloro o no pueden depender de ningún ion. Y cuando estos transportadores genéticamente no se han sintetizado o no están presentes en los enterocitos, llevan a una serie de enfermedades. Como por ejemplo, si este transportador neutro de aminoácidos, que es dependiente del sodio, no está presente, va a llevar a esta enfermedad que se llama el jarro. O cuando estos transportadores no están presentes en los enterocitos, llevan a una cistinuria. Sé que son enfermedades ya bastante raras. Los aminoácidos también van a ser reguladas en su absorción, ¿no? Por ejemplo, van a disminuir la absorción de aminoácidos, la somatostatina y el polipéptido intestinal vasoactivo. Van a incrementar la absorción de aminoácidos, el factor de crecimiento epidermal, la neurotensina, la colecistoquinina y la secretina. Cuando se absorben estos aminoácidos, tres son fundamentales a tener en cuenta: la glutamina, el aspartato y el glutamato. ¿Por qué? Porque estos tres aminoácidos es la principal fuente energética del enterocito. Me explico. Los enterocitos, a diferencia de las otras células de nuestro organismo, no utilizan la glucosa como principal fuente, sino utilizan estos tres aminoácidos. Y la glucosa es una segunda fuente energética. Y cada enterocito captura el 10% de aminoácidos que están pasando hacia la circulación para que sinteticen directamente todas las proteínas que necesita el enterocito. Por tanto, esto es una suerte de un impuesto que paga, ¿no?, las proteínas cuando pasan los aminoácidos del lumen intestinal hacia la circulación sanguínea. El 10% se va a quedar dentro de los enterocitos. La absorción de lípidos. La composición de la dieta, esto es lo que recomienda la Organización Mundial. Debemos de ingerir diariamente de 100 a 150 gramos de grasa, divididos en triglicéridos el 95%, fosfolípidos de 2 a 8 gramos por día, los ésteres de colesterol de 300 a 400 miligramos por día. Ya conocemos por bioquímica la estructura química de un triglicérido, donde el glicerol se añade, hay unas uniones a través de las cadenas largas. Estas pueden ser saturadas o insaturadas.
Entonces, esta estructura del lípido va a permitir que las enzimas que van a digerir a los lípidos los conviertan en unidades monoméricas, en glicerol o en ácidos grasos libres. En la digestión y absorción de lípidos es importante la fuente. La fuente es, ya hemos dicho, son los ácidos grasos esenciales y también las vitaminas. Esto debemos de ingerirlo con la dieta. Ahora, para la digestión y absorción, el origen exógeno y endógeno. Acá tenemos los triglicéridos, tiene un origen exógeno de 100 a 150 gramos por día y endógeno de 20 a 30 gramos por día. Los fosfolípidos, acá tenemos de 1 a 2 gramos exógeno y el endógeno de 10 a 20 gramos. Y el colesterol, de igual manera, tenemos tanto endógeno como exógeno. Ahora, la eficacia de absorción de los lípidos depende de su estructura. Más del 95% de triglicéridos y fosfolípidos se absorben. Y cuando ingerimos el colesterol, solo el 30 al 60%. Por tanto, el organismo ya tiene mecanismos a través de los cuales trata de defenderse del exceso de colesterol y de triglicéridos y fosfolípidos que ingerimos. Pero lógicamente, este mecanismo de defensa es fisiológico y cuando ya excedemos en cantidades, pues en demasía, estos mecanismos se derrumban y ya viene la enfermedad por la mala absorción de los lípidos. ¿Dónde se inicia el proceso de la lipólisis? También en el estómago. ¿Por qué? Porque al estómago ha llegado la lipasa salival y en el estómago se secreta la lipasa gástrica. La lipasa salival y la lipasa gástrica van a actuar solo sobre los triglicéridos, no actúan sobre el colesterol. Al actuar sobre los triglicéridos, los digieren a los triglicéridos en diglicéridos o en aminoácidos libres. O hay una parte de triglicéridos por la cantidad de enzimas que no son muy abundantes y por la cantidad de que hemos ingerido en la dieta, la mayoría de los triglicéridos no son digeridos en el estómago. ¿Qué cantidad va a producir la lipólisis, la lipasa gástrica? Más o menos del 20 al 30% de los triglicéridos que hemos ingerido. Todos los triglicéridos que no hemos ingerido pasan a nivel del intestino. Entonces, en el intestino se van a formar estas micelas con la finalidad de favorecer de que las enzimas puedan actuar sobre sus sustratos correspondientes. Entonces, se hace una capa periférica en las micelas que es hidrofílica y una parte central que es hidrofóbica, gracias a las sales biliares. Por tanto, en la parte central, la gota de grasa tiene triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol. Como hemos secretado las enzimas lipolíticas, estas enzimas lipolíticas van a actuar sobre su substrato. La colipasa y la lipasa van a actuar sobre los triglicéridos y producto de ellos se obtiene ácidos grasos libres y monoglicéridos. La fosfolipasa A2 actúa sobre los fosfolípidos y se obtiene ácidos grasos libres y lisolecitina. La estearasa colesterol actúa sobre los ésteres de colesterol y se obtiene ácidos grasos libres y colesterol. Entonces, ya se han transformado moléculas de lípidos complejas en moléculas ya monoméricas. Por tanto, cuando hemos ingerido nosotros los lípidos, vamos a digerir y absorber los triglicéridos, ¿no?, asociados a ácidos grasos de cadena larga o a los ácidos grasos de cadena mediana o ácidos grasos de cadena corta asociados al triglicéridos. Cada uno de estos grupos, sean cadena larga, sean cadena corta o cadena mediana, tienen diferentes mecanismos de digestión. Los de cadena larga necesariamente tienen que emulsificar con las micelas. Se produce la lipólisis, hay difusión y en la mucosa se realiza la captación, hay una resíntesis lipídica, se forman los kilomicrones y pasan a la circulación linfática. A diferencia de los triglicéridos de cadena mediana y de cadena corta, hay un mecanismo directo de lipólisis, hay difusión, no necesitan de emulsificación, no necesitan formar micelas, hay captación en los enterocitos, difunden hacia la circulación corta.
Entonces, esto es fundamental para poder diferenciar los triglicéridos asociados a cadena larga contra los de cadena mediana y cadena corta. Por tanto, los ácidos grasos libres y los monoglicéridos que se han obtenido productos de la digestión en el duodeno y en el iriolo proximal van a ser transportados por difusión pasiva o por transporte activo los ácidos grasos libres y los monoglicéridos por un transporte activo. Ingresan al enterocito, forman nuevamente estos kilomicrones del tipo BE, BLDL y esto es el que va a pasar a la circulación linfática. Cuando nosotros tenemos, ¿no?, el 95% de una carga de 500 gramos es el que va a formar estos kilomicrones y va a pasar al sistema linfático. Pero aquellos ácidos grasos de cadena corta o los de cadena larga, ya sabemos, los de cadena corta pasan por difusión, todo el enterocito, llegan a la membrana lateral, pasan al sistema porta. En cambio, los de cadena larga tienen transportadores. El enterocito tiene diferentes transportadores. Dos de ellos son los más conocidos, ¿no? El transportador asociados a los ácidos grasos, este hace de que ingresen los ácidos grasos, hay una síntesis de triglicéridos que forman los kilomicrones y al sistema linfático. Por otro lado, existe la proteína que se va a unir a los ácidos grasos que tiene dos porciones. Esta CD36. Esta porción que es luminal y hay otra porción que es citoplasmática. Esto en la membrana y esto en el citoplasma. Entonces, cuando se va a transportar los lípidos, este CD36 es como una puerta giratoria. Cuando va a ingresar el ácido graso, esta porción de la membrana gira hacia el citoplasma, lo deja el citoplasma y esto prácticamente queda atrapado, el ácido graso, y nuevamente rota para transformarse en la parte membrana y la parte citoplasmática. La absorción de las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas hidrosolubles se absorben por su propio transportador. Una de las más complejas es la vitamina B12. La vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble que tiene que ir en la dieta. Esta es la cantidad mínima que requerimos de la vitamina B12. La vitamina B12 cuando llega al estómago, y el estómago debe de tener un pH ácido, y además, recuerden, de la saliva va la proteína R, y el estómago va a secretar el factor intrínseco de la vitamina B12 o el factor intrínseco de Castlé. Estos dos elementos tienen capacidad de unirse en el estómago a la vitamina B12. Si se une la proteína R, se une principalmente a la B12 y lo transporta hasta el duodeno. En el duodeno sigue este complejo. En el duodeno va a separar a estos dos componentes la tripsina. La tripsina hace que quede libre la proteína R, se digiere porque es un transportador proteico y queda solo la vitamina B12. La vitamina B12 en el duodeno recién se va a unir al factor intrínseco que proviene desde el estómago y recién en el duodeno se une a la vitamina B12. Desde el duodeno, este complejo B12, factor intrínseco, va a viajar hasta la región terminal del ilio. En la región terminal del ilio, en la mucosa, existe este receptor para el factor intrínseco de la vitamina B12. Entonces, en un medio donde hay calcio, el pH es de 5.6, ¿no? El factor intrínseco se libera, queda libre la vitamina B12, la B12 ingresa a la circulación sanguínea y en la circulación sanguínea hay tres transportadores de la vitamina B12. La transcobalamina del tipo 1, del tipo 2 y del tipo 3. Cada uno de estos lleva a determinados lugares para su función. Para la reserva, por ejemplo, la transcobalamina lleva a lugares donde vamos a almacenar la vitamina B2. El de tipo 2 va a llevar a estas células metabólicas y la del tipo 3 va a llevar al hígado donde se va a almacenar una buena cantidad de la vitamina B12 y de acuerdo a nuestras necesidades el hígado va a ir excretando esta vitamina para distribuir al resto de nuestro organismo. La absorción de
Minerales. Los minerales más importantes, el calcio, magnesio y el hierro o el fierro. Esto es lo que debemos de ingerir diariamente de cada uno de estos oligoelementos. ¿Cuánto absorbemos? Del calcio, de lo que hemos ingerido, solo se absorbe 20 al 30%, del magnesio el 20 al 70%, y noten el fierro del 5 al 10%. O sea, la gran mayoría del hierro que hemos ingerido lo vamos a expulsar por vía digestiva. Revisemos la absorción del fierro, que es uno de los más importantes. El fierro lo ingerimos bajo la forma del NOEM y la forma del EM. Cada una de estas formas para absorber hierro hay transportadores en el intestino, en este caso en el duodeno. En el duodeno existe esta proteína, que es un citocromo B duodenal, noten que va a transformar a la forma ferrosa en forma férrica, y este transportador dimetálico es el que se encarga de llevar a este fierro 2 dentro del enterocito. Y dentro del enterocito se puede almacenar uniéndose a la ferritina o transportarse hacia la parte vasolateral con la finalidad de que pueda alcanzar la circulación sanguínea a través de este transportador que se llama la ferroportina. Por otro lado, el fierro EM va a tener también su propio transportador, que es una proteína transportadora de EM. Esta proteína transportadora de EM necesita un intermediario de una hemoxigenasa para convertirse en fierro 2. De igual manera, esto puede almacenarse uniéndose a la ferritina o viajar hacia la parte vasolateral, utilizar a la ferroportina, y la ferroportina lo transporta a la circulación sanguínea. Cuando este fierro es transportado por la ferroportina a la circulación sanguínea, nuevamente esta ferroportina a través de la efestina lo va a transformar en un fierro 3. Y este va a tener la capacidad recién de unirse nuevamente a la transferrina. Y esta transferrina se va a distribuir al resto de nuestro organismo. O sea, la gran mayoría de fierro queda almacenado en los enterocitos. ¿Cuál es el órgano que va a regular la absorción? El hígado. Nosotros genéticamente ya tenemos una serie de genes, valga la redundancia, para poder detectar la cantidad de fierro que está en circulación sanguínea. Cuando nosotros notamos de que hay una gran cantidad ya de fierro, se va a sintetizar la hepcidina, que es una hormona. Esta hepcidina, cuando ya se saturan los niveles de fierro, envía a través de la circulación sanguínea, y esta hepcidina se va a unir a la ferroportina y lo va a bloquear para que el hierro que se está absorbiendo ya no llegue a la circulación sanguínea, ya porque el hígado detectó cantidades, ¿no? Entonces, esta es la forma como se va regulando la absorción. Por tanto, cuando tenemos poca cantidad de fierro, se activan los transportadores luminales y la ferroportina, prácticamente se abren todas las puertas y la mayor cantidad de fierro a la circulación sanguínea para regular a niveles normales. Pero cuando ya hemos alcanzado los niveles normales, el fierro ya está abundante en nuestro organismo, la hepcidina bloquea a la ferroportina. Ya no se puede transportar el fierro hacia la circulación sanguínea, o se transporta cantidades muy escasas. De esta manera es como se regula el mecanismo de absorción de hierro a nivel del enterocito, pero gracias a que el hígado ha sido el ferrostato. La absorción de calcio. La absorción de calcio va a depender de los niveles de calcio plasmático. Esto es detectado a través de la liberación de la hormona paratiroidea, y esta va a actuar a nivel del riñón. Ya, como bien sabemos, el hígado ha almacenado la vitamina D3. Esta vitamina D3, cuando ya tenemos necesidad de absorber el calcio, va al riñón y en el riñón se transforma en 1,25 vitamina D3. Esta vitamina, disculpen, que ha llegado ya a la circulación sanguínea, a los enterocitos, en el enterocito va directamente al núcleo del enterocito. Y en el núcleo del enterocito sintetiza el RNA mensajero para la síntesis de 3 proteínas transportadoras de calcio. Una, la calvindina. Esta se queda en el citoplasma.
las proteínas transportadoras de calcio se unen a nivel del epitelio superficial o en el epitelio acá para la absorción. Y las otras bombas a nivel vasolateral. Además, se va a sintetizar este intercambiador de calcio-sodio. Y estas proteínas van directamente a la parte vasolateral. Entonces, cuanto más necesidad de calcio tenemos nosotros, se sintetizan mayor cantidad de transportadores luminales o vasolaterales. Ya una vez de que está prácticamente activo el transportador de calcio, el calcio que está en el intestino llega a nivel del citoplasma y en este lugar la calvindina se une al calcio, forma este complejo calcio-calvindina, lo transporta hasta la parte vasolateral y va a hacer de que a través de la bomba de calcio pase este calcio al plasma sanguíneo. O también puede utilizar el intercambiador de sodio-calcio para que ese calcio que estaba en el lumen alcance la circulación sanguínea. Cuando ya el calcio ha llegado a niveles normales, inmediatamente ya se desactiva la acción de la hormona paratiroidea, ya no se activa esta forma de la vitamina D3, no hay estímulo sobre el enterocito, ya estos transportadores no funcionan y el calcio luminal deja de absorberse. Pero en cuanto a la absorción del calcio, se ha visto de que el calcio, por ejemplo, si nosotros solamente medimos la cantidad, la absorción de calcio a nivel del duodeno en un tiempo, vemos de que en este periodo de tiempo la cantidad de calcio que se absorbe sería esta. Pero si esa misma cantidad de calcio la asociamos con la vitamina D, noten ustedes cómo con la vitamina D se va a absorber mayor cantidad de calcio. Por tanto, siempre deben de ir asociados la ingesta de calcio y de la vitamina D, porque ambos van a potenciarse para su absorción. Sí, me están llamando un minuto. Sí, buenas noches. Aló, disculpe, no sé si lo podemos pensar para mañana. Otro día, por favor. Bien, bien, gracias. Buenas noches, señores alumnos. Disculpen la interrupción. ¿Me copian? Sí, doctor, sí se le escucha. Van a disculpar, estoy dictando desde la clínica y me llamaron de emergencia. Acabo de solucionar ese pequeño impasse. Disculpen. Bien, entonces de esta manera decíamos de que el calcio siempre va a tener que estar asociada a la cantidad de la vitamina D para que haya una buena absorción. Si no, podemos dar grandes cantidades de calcio y si no hay cantidades adecuadas de vitamina D, no se va a poder absorber adecuadamente. Bien, con esto terminamos la parte de absorción. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, ¿alguna pregunta, señores alumnos? Bien, entonces pasamos a la otra parte que viene a ser la microbiota intestinal. Voy a compartir pantalla. Estoy compartiendo pantalla, por favor, me avisan. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, doctor. Ya, gracias. Este tema de microbiota es fundamental. ¿Por qué? Porque hoy en día está explicando una serie de enfermedades que anteriormente no se sospechaban. Y la microbiota ya desde la época de Hipócrates, él lo postulaba y decía, la muerte se asienta en los intestinos
Y la mala digestión es la raíz de todo mal, y esto lo decía 400 años antes de Cristo. Imagínense cuánto tiempo ha tenido que pasar para que la ciencia le dé la razón a Hipócrates. Y no solamente esa enseñanza nos dejó Hipócrates, sino de que hace más o menos 2500 años él declaró que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu alimento. Entonces, esto es fundamental. El estudio de la microbiota de forma clásica antes se realizaba en estas famosas láminas Petri, pero hoy en día ya es a través de esta tecnología que es fabulosa y nos ha facilitado los problemas de la microbiología molecular. La cantidad de genes que van a tener todas las bacterias en nuestro intestino, vean ustedes, contra los genes que tenemos los humanos, de 20.000 a 25.000 contra los 33 millones de genes que tienen. Estas bacterias, si vemos en nuestro organismo, son 2 kilos de nuestro peso. Entonces, es fundamental la acción que tienen estas bacterias. Y cuando estudiamos a la microbiota, hay todos estos conceptos de microbiota, microbioma, metagenoma, metalboma, metatranscriptoma, la metaproteoma, el hologenoma y la disbiosis. ¿Okay? Se ha creado toda esta nomenclatura porque la dinámica con la cual actúan las bacterias en condiciones fisiológicas y patológicas realmente es importante. Nuestra microbiota intestinal es de 10 a 100 trillones, más o menos 50 géneros de bacterias, y el peso, lo hemos dicho, es de 2 kilos, más o menos, de nuestra estructura. Más de 4.000 especies están asociadas con el intestino humano, y de ellas 150 a 400 especies son individuales. Es por ello que hoy en día se postula de que así como tenemos una huella digital que es individual, también a través de las bacterias se nos puede identificar personalmente. Entonces, ya no se va a utilizar solo el dedo, ya no se va a utilizar la retina para la identificación individual, sino en nuestras heces también pueden determinar a quién corresponde. Entonces, eso es fundamental. Y en los seres humanos vamos a compartir más o menos 60 especies diferentes. De toda esa cantidad de bacterias que tenemos, fundamentalmente los firmicutes y los bacteroidetes son el 80 al 90%, ¿no? Entonces, estos firmicutes, estos bacteroidetes son los más importantes y son los más abundantes en nuestra microbiota. Pero la microbiota, ojo, no es solo bacterias, sino que también son hongos, el 1%, con las levaduras y una serie de virus. Los que actualmente se conocen en la microbiota intestinal incluyen el género Candida, el Saccharomyces, el Aspergillus y el Penicillium. Entonces acá tenemos estos hongos, cuando están en cantidades adecuadas, en equilibrio también con nuestras bacterias y los virus, nos van a hacer un medio muy saludable. Nuestra microbiota va a desarrollar en el periodo neonatal, cuando comenzamos a ingerir los alimentos, la primera dieta, cuando ya ingerimos alimentos sólidos. Y nuestra microbiota total se va a establecer aproximadamente alrededor del tercer año. Por tanto, en estos periodos de la vida van a haber factores que lo van a ir modificando, como lo vamos a revisar, el tipo de alimentación, por ejemplo, en el periodo natal, si tiene lactancia materna o artificial, y el tipo de alimento al cual nos vamos exponiendo a todo lo largo de nuestra existencia. Si se comparan la microflora, la microbiota de niños africanos contra europeos, acá podemos demostrar de que es evidente la diferencia. Noten, acá tenemos ya cada uno de las bacterias. Por ejemplo, en los niños africanos va a predominar los bacteroidetes, dentro de ellos la prebotela, que es el 53%. En cambio, en los niños europeos van a predominar el 25%, que van a ser este tipo de bacterias. Entonces, es diferente. ¿Y por qué es esto? Porque la lactancia, el medio donde vive, va a modificar
que cada uno tengamos una variedad diferente. Las bacterias viven en el lumen. Entonces, nosotros tenemos la estructura acá de todo el epitelio de revestimiento. Pero ojo, el epitelio de revestimiento del intestino está formado no solamente por enterocitos, sino por una gran variedad de células. Pueden observar ustedes acá. Hay células epiteliales, hay células Blobet, hay células de Panet, hay células enterocromafines que están formando parte de este epitelio de revestimiento. Las bacterias generalmente van a interactuar más en la capa externa del moco, y en la capa interna del moco entonces se puede ver menor cantidad de bacterias. Entonces hay una capa muy importante que está aislando de que no haya un contacto directo de estas bacterias con los enterocitos o las otras células que están revistiendo nuestro epitelio. A nivel de la lámina propia, de igual manera, hay una gran población de células que bien conocen ustedes por histología. Hay una serie de sistemas de linfocitos, neutrófilos, que van llegando de la circulación sanguínea, y también cada una de estas células del epitelio de revestimiento, el sistema neuroentérico, van produciendo una reacción y presencia de células sanguíneas. Y además, hay una interacción, vean ustedes, del sistema nervioso central con el sistema neuroentérico. Y este sistema neuroentérico se relaciona con el epitelio de revestimiento y, por ejemplo, con el músculo liso del intestino o del estómago. Por tanto, va a haber un sincronismo también y actividad de la motilidad. Por otro lado, a través del sistema neuroentérico se van a liberar una serie de neuropéptidos que van a regular, por ejemplo, que las células liberen citoquinas y quimiosinas. Entonces, estas citoquinas, proteasas y los anticuerpos que se van sintetizando acá tienen que estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque en el intestino existen las famosas placas de Peyroux. ¿Qué sucedería si nuestro intestino no tiene bacterias? Cuando no tiene bacterias, vean todos estos problemas que tendríamos. En cambio, cuando hay las bacterias, eso se llama la inflamación fisiológica. Cuando hay inflamación fisiológica, aumenta el número de placas de Peyer, y vean en el otro hay disminución. Los linfocitos B antígenos específicos están bastante bien desarrollados. Acá noten que los nódulos de los linfocitos mesentéricos no tienen centros germinales. Hay menor cantidad de células plasmáticas, hay menor capacidad de quimiotaxis, y las células killer van a activar a los macrófagos directamente. Hay menor cantidad de linfocitos intestinales y menor cantidad de producción de las inmunoglobulinas. En cambio, en condiciones fisiológicas, hay mayor cantidad de células plasmáticas, hay anticuerpos circulantes contra las bacterias para prevenir las infecciones. Entonces, esto es fundamental. Y no solamente hay esa alteración. Cuando tenemos una microbiota saludable contra el intestino libre de intestino, vean ustedes, incluso la temperatura corporal. Cuando tenemos las bacterias normales, nuestra temperatura también es normal, pero cuando no hay bacterias en el intestino, tiende a bajar nuestra temperatura. Sobre el colesterol sérico, tiende a elevarse en individuos que tienen libre el intestino de bacterias. Y van viendo ustedes incluso contra el peso del corazón, pulmones, hígado. Acá tendríamos que añadir también cerebro, porque las bacterias van a favorecer de que tengan estos pesos normales, pero los que no tienen bacterias en el intestino, vean que sus órganos van a pesar menos. Y así cada una de estas otras funciones van a ir diferenciando entre la microbiota normal, aquellos contra los que tienen libre de bacterias el intestino. Y acá tenemos una representación gráfica, creo que es bastante elocuente. Los que están libres de gérmenes observen cantidad de anticuerpos contra los individuos normales. Vean el epitelio. El epitelio, acá es muy lábil, acá el epitelio está muy bien, muy activo. ¿Ven la cantidad de sustancias que está produciendo acá? Mínimas cantidades están produciendo todo el epitelio que hemos revisado, ¿no? Noten las placas de Peyer. Acá están inmaduras, acá maduraron adecuadamente. ¿Y cómo desarrollan estos
nódulos linfáticos. Vean acá, están maduros, producen gran cantidad de inmunoglobulinas. Acá estos nódulos son inmaduros, los ganglios. ¿Ok? Bien. Entonces acá hay menor producción pues de las inmunoglobulinas y acá la producción de las inmunoglobulinas va a ser más. Además, no solo se va a alterar ese tipo de células, sino que también vean, cuando la microbiota es convencional, esto es una situación normal. El moco, la microbiota, las inmunoglobulinas. Los que tienen libre gérmenes, ¿ven? Su capa más delgada, ¿ven? La dinámica se ha perdido, ya no hay una diferenciación muy importante. Ven acá la capa funcional delgada, acá es gruesa. La capa donde viven las bacterias acá es delgada, acá se hace mucho más gruesa, pero no hay bacterias. Noten el epitelio, ¿no? Las células epiteliales están semiatróficas. La cantidad de inmunoglobulinas muy escasas, acá ven la gran cantidad de inmunoglobulinas del tipo A. A nivel de la lámina propia, observen la irrigación, la cantidad de las poblaciones de células, acá muy pobre, la irrigación, la inervación, ¿no? En los individuos que no tienen bacterias. Y también la capa muscular, vean, acá la capa muscular tiene este grosor, las aferencias, noten, acá las fibras y las capas musculares muy delgadas tienden a ser hipotróficas. Bien, entonces es fundamental para nuestra salud que tengamos una microbiota adecuada. Si vemos cómo se van poblando todo nuestro tubo digestivo de la microbiota. En el estómago tenemos, por ejemplo, esta cantidad de bacterias. En el intestino delgado, noten mayor cantidad, y en el colon hay pues la mayor cantidad de bacterias. Acá es 10 a la 2 unidades formadoras de colonia, acá es 10 a la 3 en el intestino delgado y en el colon va de 10 a la 7 a 10 a la 2. El tipo de bacterias. En el estómago, predominantemente aerobios, acá tenemos todas las bacterias representadas. En el intestino delgado son anaerobios facultativos, y a nivel del colon, todos son, la gran mayoría, estrictamente anaerobios. En el colon van a existir 1000 anaerobios por un aerobio. Y esa es la característica. Ahora, ¿qué otros factores van a modificar o van a permanecer de que esta microbiota sea adecuada? Las sales biliares. Desde que se secretan las sales biliares, noten que las sales biliares van a ser un elemento importante para el trofismo de nuestra microbiota, ¿no? El pH, que es otro factor importante. Para el estómago, el pH ácido, ya para el intestino, ¿no? El pH alcalino. Entonces, el pH es otro factor. Y luego de la cantidad de oxígeno. Hay más oxígeno a nivel del estómago, por eso es que predominan ahí los aerobios. En cambio, en el colon, la cantidad de oxígeno intraluminal es muy escasa, por eso predominan los anaerobios. Esto es clave para el resto de nuestra existencia. Como está escrito en muchos libros, ¿no? Amamantar es un derecho. La lactancia materna es lo mejor que nos pueden dejar nuestras madres para el resto de nuestra existencia. La lactancia materna nos provee anticuerpos, nos da una inmunidad para bloquear las bacterias patógenas. Se ha cuantificado 200 oligosacáridos como prebióticos y que van a favorecer una microbiota muy rica en bifidobacterias. Entonces, cuando tenemos lactancia materna, vamos a tener una flora con abundantes bifidobacterias y este tipo de otras bacterias se van acoplando poco a poco. Las bacterias principalmente son de tipo fermentativa, producen mucha cantidad de ácidos grasos de cadena corta, hacen de que el pH sea bajo de la materia fecal. Esto es determinante para la salud de nuestros futuros años, a diferencia de los que son amamantados con leche artificial. Noten cómo aparecen más rápidamente bacterias que están en relación con individuos adultos. Esto es como si a un niño lo obligáramos a caminar. Lógicamente le va a producir deformaciones de huesos, de músculos, etcétera, y una serie de riesgos, ¿no? Y esos niños que se amamantan con biberón, noten, cambiaron notablemente su microbiota y esto los va a exponer a futuro en el resto de su existencia a una gran cantidad de enfermedades, incluyendo
a enfermedades de tipo alérgicas. Estos niños tienen mejor cantidad de Bifidobacterium y del Ruminococcus. Y en el primer año se ha notado de que estos niños que tienen alimentación por biberón experimentan mayor cantidad de infecciones, sobre todo respiratorias. Se ha estudiado la microbiota en los niños prematuros. Acá tenemos las microbiota y los niños a término. También hay una gran diferencia. Por eso los niños a término son menos propensos a enfermedades que los niños prematuros. Por tanto, debe de existir un equilibrio en nuestra microbiota. Las bacterias que fermentan, que son las sacarolíticas, las bacterias que producen putrefacción, las proteolíticas, las bacterias que reducen los sulfatos, sobre todo los polisacáridos sulfatados que tienen como sustrato en el moco, y las bacterias metanógenas, las que van a producir el metano. Tiene que existir un equilibrio en este grupo de bacterias. A través de los primeros días de la vida, noten cómo se van instalando las bacterias. Acá tenemos todas las bacterias en la edad preescolar, etc. Se va estableciendo hasta el tercer año y de acá para adelante prácticamente se va a mantener casi sin variedad. Entonces, ¿qué factores van a variar nuestra microbiota? El tipo de parto. Los que han nacido por cesárea tienen alterada su microbiota y adquieren rápidamente una microbiota del adulto, a diferencia de los que han nacido por parto vaginal. Quienes han nacido por parto vaginal van a tener de igual manera una gran ventaja inmunológica contra los que han nacido por cesárea. Su sistema inmune es mucho más competente de quienes han nacido por cesárea. La edad, ya hemos visto cómo va a ir cambiando la microbiota, la exposición a las bacterias que hemos tenido nosotros, el medio donde hemos vivido, el estilo de vida que tenemos, la dieta, la medicación que hemos recibido desde los primeros años de vida. Los factores étnicos son fundamentales. Ya hemos revisado cómo un niño del África contra uno europeo cambia, hay una diversidad de bacterias, y el lugar donde nosotros vivimos por el tipo de dieta y a los elementos que estamos expuestos, y sobre todo, como siempre, nuestra genética. Acá tenemos cómo va modificándose la microbiota en el nacimiento. Aquellos que han recibido lactancia materna, los de fórmula, cuando ya ingerimos los alimentos sólidos, cuando ya estamos ingresando ya a ser casi individuos libres, noten cómo van modificándose la microbiota, el individuo adulto, y cuando ya se va llegando a otra edad extrema de la vida. También va cambiando nuestra microbiota y se ha visto que en la mayoría van a variar entre los 60 a los 80 años. En aquellos que viven más años, también noten cómo su microbiota va a mantenerse casi ya estable en este periodo de vida. Y acá tenemos cada una de las bacterias, los firmicutes, bacteroidetes, actinobacterias, proteobacterias y otras bacterias. Pero estas 4 son las más importantes, que es esto. Otro factor que va a modificar la microbiota es el potencial óxido-reducción, decíamos, ¿no? En la boca hay una gran cantidad de bacterias. Entonces, cuando se intercambia, ¿no?, el contenido de saliva, por ejemplo, se está intercambiando una gran cantidad de bacterias. Y acá predominan, en este pH, vamos a ver, acá están las aeróbicas. ¿Sí? Las anaeróbicas están en muy escasa cantidad. Por ello, entonces la flora de la cavidad oral también va a pasar, vamos a deglutir, pero el pH del estómago va a modificar y va a ser de que entre un pH de 1 a 5 predominen los aeróbicos y los microaerofílicos, porque la presión de oxígeno en el estómago intragástrico es más o menos de 77 milímetros de mercurio. Cuando se llega al intestino, el pH es de 5 a 5.5 y acá la presión es de 33 milímetros de mercurio y predominan los anaeróbicos facultativos. A diferencia del colon, donde el pH también es de 5.5 a 7.5, pero la presión de oxígeno es menor de 33. Entonces acá predominan los anaeróbicos. Y a nivel del recto, el pH no varía mayormente, pero
pueden observar acá van a predominar los anaeróbicos porque la presión de oxígeno es menor de 1 milímetro de mercurio. Entonces, otro factor importante es el nivel de potencial de óxido-reducción que está determinado por el pH y la cantidad de oxígeno. En el estómago, que se pensaba de que por el ácido no habían bacterias, y con el descubrimiento del Helicobacter cambió todos esos conceptos. Acá tenemos los porcentajes de bacterias, los tipos de bacterias en el cardias, en el cuerpo, en el antro y en el jugo gástrico. Por tanto, hay una microbiota también en el estómago que va a mantener la salud de nuestro estómago. Acá están principalmente las bacterias, los 4 tipos de bacterias que mencionamos. Otro rol importante en la regulación de nuestra microbiota es la dieta. ¿Ok? Noten, acá tenemos la dieta. ¿Qué efecto va a tener en nuestra población bacteriana? Cuando ingerimos altas cantidades de grasa, disminuyen las bifidobacterias. Cuando ingerimos altas cantidades de grasas y azúcares simples, predominan los Clostridium y los bacteroidetes. Acá, cuando hay restricción de carbohidratos, vean ustedes, los bacteroidetes comienzan también a aumentar. Cuando se restringe calorías, cambia nuestra microbiota. Cuando ingerimos con carbohidratos muy complejos, noten cómo nuestra microbiota se modifica. Los azúcares refinados aumenta el Clostridium perfringens y el Clostridium difficile. Cuando tenemos una dieta vegetariana es mucho más saludable porque disminuye grandemente el Escherichia coli. ¿Ok? Cuando ingerimos aceites del omega, acá tenemos como también nuestras bacterias se van a modificar de acuerdo a nuestros hábitos higiénico-dietéticos. Nuestras bacterias del intestino van a ser también sensibles específicamente, por ejemplo, a algunos aminoácidos. En este caso, si ingerimos una proteína que es muy rica en triptofano, en nuestra microbiota, estas descarboxilasas del triptofano lo transforman en la triptamina. Y esta triptamina va a actuar en los receptores del tipo serotoninérgico que están en los enterocitos. Lo activan y al activar estos receptores vamos a tener de que se activa la adenilciclasa. Esta adenilciclasa hace que el ATP aumente el AMP cíclico y al incrementarse el AMP cíclico va a realizar un transporte activo del agua hacia la parte luminal, bicarbonato hacia el enterocito y la excreción de cloro. Es decir, aumenta la secreción a nivel del colon. Y otro efecto importante, porque está activando los receptores serotoninérgicos, va a acelerar la motilidad. Es por ello de que cuando comen, por ejemplo, unas proteínas, como repito, grandes en triptofano, al aumentar la secreción va a tender a producir heces líquidas y el tránsito intestinal se va a acelerar. Por tanto, noten, nuestra microbiota es clave para regular la motilidad y para regular también la secreción de agua y electrolitos. En el estudio de las bacterias se han formulado estos conceptos de los probióticos, prebióticos, de los simbióticos, de los psicobióticos. Con la venia de ustedes me voy a permitir no repetir los conceptos, acá los tienen ustedes perfectamente descritos, pero lo importante es que ustedes graben bien el concepto. Tanto probióticos, prebióticos, los simbióticos y los psicobióticos son fundamentales para nuestra salud. Ahora, ¿qué microorganismos se les considera como probióticos? A la especie de los lactobacilos. Y noten que hay una variedad de los lactobacilos. Los bifidobacterios, bacterias acidolácticas, otros microorganismos, ojo que no son bacterias acidolácticas. Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos acá la levadura también, el Saccharomyces boulardii. Esta levadura es una de las que ha sido mayormente estudiada y sus bondades en la medicina, la mayoría de estudios ya los va aceptando y están entrando dentro ya de determinados protocolos. Por tanto,
el tipo de bacterias que nosotros tenemos va a depender la acción de estos probióticos, es decir, para nuestra salud. Tomemos un caso. Esta dieta con hidratos de carbono y con fibra. Esto va a determinar por la dieta un tipo de microbiota. Por ejemplo, van a aumentar el tipo Clostridium. Estos van a metabolizar a estos elementos y van a formar el ácido butírico en esta cantidad. Contra otra dieta, baja cantidad de carbohidratos, baja cantidad de fibras o se ha dado un antibiótico. La microbiota cambia, disminuyen estas bacterias y al disminuir estas bacterias, noten, se forma menor cantidad de ácido butírico. Por tanto, la dieta determinó el tipo de bacteria y el tipo de producto que elaboran cada una de estas bacterias para nuestra salud, porque el ácido butírico es fundamental en nuestra fisiología. Entonces, nuestra dieta en las bacterias que tenemos, al sintetizar el ácido butírico, esto, por ejemplo, tiene un efecto trófico en el epitelio intestinal, disminuye la permeabilidad del epitelio, desarrolla nuestro sistema inmunitario intestinal, disminuye el pH luminal y además va a producir cambios positivos en nuestra microbiota. ¿Qué otras propiedades van a tener estos ácidos grasos de cadena corta? Los ácidos grasos de cadena corta que se han sintetizado a partir de los carbohidratos que no hemos ingerido y han llegado a nivel del colon, estos estimulan la absorción de agua y sodio. Es un substrato energético para la mucosa colónica, como lo vamos a ver más adelante. Estimulan la proliferación y diferenciación de los colonocitos. Tiene un efecto antitumoral. Incrementa el flujo sanguíneo, favorece la liberación de enterohormonas, ¿no? Previene contra los patógenos que han ingresado a nuestro organismo y va a regenerar energética y también la síntesis de la glutamina. Recuerden que conversamos anteriormente que la glutamina es fundamental para el trofismo de los enterocitos en nuestro organismo. Veamos. Los colonocitos utilizan el ácido graso de cadena corta como principal fuente energética. Secundariamente utilizan la glucosa. Ahora, ¿de dónde provienen estos ácidos grasos de cadena corta? Ya lo hemos revisado. Los carbohidratos que no absorbemos, nuestra microbiota forma gran cantidad de estos ácidos grasos y esto es el 70% de la energía del colonocito. Pero estos ácidos grasos de cadena corta se absorben, pasan a la circulación sanguínea y a través de la circulación sanguínea retornan a los colonocitos y se constituyen del 21 al 30% de fuente energética para los colonocitos. Cuando nosotros ingerimos una dieta muy rica en fibra, ¿no? Nuestra microbiota, ¿qué relación va a tener con las incretinas? Recuerden que se llaman incretinas a las hormonas que van a favorecer la liberación de insulina. Cuando nosotros ingerimos este tipo de dieta, nuestra microbiota metaboliza, ¿no? Y va a producir el butirato, el propionato y el acetato. Entonces, estos son ácidos grasos de cadena corta que van a actuar sobre los enterocitos, sobre estos receptores y van a liberar el polipéptido Y. Van a liberar el polipéptido semejante al glucagón del tipo 1 y el polipéptido semejante al glucagón de tipo 2. Entonces, estos elementos, por ejemplo, van a ir al nivel del páncreas y van a favorecer la mayor liberación de la insulina. Nuestra microbiota, al digerir, sean los probióticos o los alimentos, van a tener metabolitos, producto del metabolismo. Entonces, cuando metabolizan la fibra dietética, van a formar estos ácidos grasos de cadena corta que hemos conversado. Cuando metabolizan proteínas, van a formar estos subproductos. Entre las proteínas, por ejemplo, productos del tipo nitrogenado o del indol que va a comenzar ya a dar el color a las heces. Y la microbiota, cuando actúa sobre los lípidos, forma estos ácidos grasos, va a regular el metabolismo de las sales biliares. Cuando se metabolizan los fitoquímicos, van a formar todas estas sustancias. Dentro de ellas, las más importantes son los ácidos aromáticos. Nuestra microbiota y los antibióticos. Acá les
estoy proporcionando una literatura en la cual se ha revisado la mayor cantidad de antibióticos y el efecto sobre la microbiota. Por ejemplo, acá la ampicilina va a impactar en las enterobacterias, en enterococcus y en las bacterias anaeróbicas. Acá ven más o menos la cantidad o el efecto que tiene. El efecto más o menos acá de 2 para el parámetro. El sobrecrecimiento bacteriano y la resistencia, ¿no? ¿Cuántos días vamos a necesitar para que se normalice nuestra microbiota al suspender la ampicilina? Acá tenemos. ¿Y qué otras bacterias u hongos se pueden ver alterados? Y no hay, en términos reales y científicos, antibiótico que deje de modificar la microbiota. Acá tienen los otros antibióticos más modernos, también van a modificar nuestra microbiota y lógicamente vamos a tener. Acá tenemos los otros más recientes. Por tanto, ¿dónde va el mensaje? Utilicemos bien los antibióticos porque puede traernos complicaciones muy severas, no solamente a nivel del intestino, como es esta relación que hay entre el consumo de antibióticos y colitis hemorrágica. Acá vemos nuestra microbiota normal. Cuando se han utilizado los antibióticos en cantidades muy altas o por tiempos muy altos o hay sensibilidad del paciente, noten cómo cambian la cantidad de las bacterias, la proporcionalidad de las bacterias. Y estas van a ser responsables de producir pues una colitis hemorrágica. No utilicemos los antibióticos si no lo necesita el paciente, ¿no? Porque vamos a producir muchas veces más daño cuando nosotros le damos inadecuadamente estos antibióticos a no darles nada. Por tanto, ya sabemos, cuando nuestro intestino tiene un medio ambiente saludable, hay una microbiota fisiológica, noten acá la capa de moco, noten las barreras del epitelio, es casi no permeable a sustancias extrañas, hay una buena reacción fisiológica, hay una inflamación fisiológica en la lámina propia a la espera de que pueda reaccionar a algún agente extraño, pero si se altera el medio ambiente del intestino con antibióticos, con una dieta que no es saludable, con una higiene inadecuada, hay mucha contaminación ambiental, como lo vamos a ver, o algunos virus, todos estos van a llevar a una disbiosis. La disbiosis es cuando se altera, ¿no?, la diversidad de las bacterias que tenemos en nuestro organismo. Noten, acá se ha alterado la cantidad de bacterias, las inmunoglobulinas son muy escasas, se ha aumentado la permeabilidad, se ha activado una respuesta inflamatoria inadecuada y esta respuesta inflamatoria inadecuada va a alterar nuestro sistema inmunológico. Por tanto, hay que cuidar todos estos elementos que no lleguen a hacer daño a nuestro intestino porque nos van a llevar a una inflamación, ¿no?, patológica y esto va a ser pues el inicio de muchas enfermedades. Por tanto, cuando hay disbiosis hay una serie de síntomas que uno puede reconocer. Ya hemos visto, puede haber diarrea más frecuentemente y en algunas veces puede ir con estreñimiento. Gran cantidad de gases, ¿no? Hay alteraciones en el gusto, hay muchos eructos, puede producir dolor abdominal, hay una gran distensión abdominal que muchos pacientes les es muy incómodo, va a alterar el apetito y va a generar náuseas. Por tanto, nuestra microbiota cuando está en disbiosis está asociada a una gran cantidad de enfermedades. Y acá pueden ver las bacterias en individuos control, ¿no? Y en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, con diabetes, con enterocolitis necrotizante. También va a haber cambios en obesidad, en el síndrome metabólico, en el hígado graso no alcohólico, todas las enfermedades inflamatorias intestinales. En el colon irritable se va a alterar la microbiota, en la aterosclerosis, en el autismo, alergia, asma y hay muchas otras enfermedades de tipo conductual incluso que pueden verse por la disbiosis. Y acá tenemos. Cuando llegan a nuestro organismo las bacterias, estas producen ácidos grasos de cadena libre, ya hemos visto, van a enviar señales al cerebro. Entonces hay un eje entero, sistema nervioso central, que se van a modificar a nivel del intestino, la dieta que nosotros hemos ingerido
va a activar determinadas células del epitelio de revestimiento. En este caso está estimulando a las células que van a producir la serotonina. Estos pasan al nivel de la lámina propia. En la lámina propia está el sistema neuroentérico, detecta esa información el sistema neuroentérico. Este sistema neuroentérico activa todas las neuronas sensibles a la serotonina a través del nervio vago, manda la información al sistema nervioso central. El sistema nervioso central con los núcleos correspondientes va a evaluar la cantidad de estas sustancias que han llegado y estas van a determinar una serie de funciones. Incluso van a regular nuestro apetito y van a participar en muchos tipos de emociones, es decir, de reacciones conductuales. Muchas veces depresión o algunas otras enfermedades puede predisponer, como es en el caso de las enfermedades degenerativas neuronales, como la enfermedad de Parkinson, ¿no? O el Alzheimer. Acá tenemos, miren, cómo hay una gran conexión de redes que van a estar interactuando con nuestra microbiota. Acá hay un dinamismo muy activo. Todo este dinamismo va a tener una serie de efectos, por ejemplo, en la motilidad, que puede llevar al estreñimiento o diarrea, y esto explica en el síndrome de intestino irritable cuando se altera esta microbiota, o a través de la transmisión nerviosa puede llevar a situaciones de ansiedad o depresión. Entonces, es fundamental esto, que nosotros tengamos una dieta adecuada y esa dieta adecuada va a determinar una buena microbiota y eso nos va a dar una buena salud. En condiciones normales, que sería esta de acá, hay una buena interacción entre el epitelio y la submucosa, ¿no? Cuando se altera este medio a través del estrés, infección, uso de antibióticos, una dieta muy pobre en cuanto se refiere a salubridad, esto lleva al epitelio a una reacción de permeabilidad mayor, hay una mayor cantidad de elementos que están en el lumen intestinal, pasan a nivel de la lámina propia, genera una respuesta inflamatoria y a través del nervio vago envían la información al cerebro y el cerebro va a entrar a una neuroinflamación. ¿Por qué? Porque la barrera hematoencefálica va a ser prácticamente sobrepasada por estas sustancias tóxicas que vienen del metabolismo bacteriano disbiótico. Y es por ello de que el cerebro que ha experimentado ahora neuroinflamación activa todo este eje, ¿no? De la adrenalina, del hipotálamo, y la adrenalina para producir el cortisol, y esto pues lleva a una respuesta inflamatoria, ¿no? Noten la cantidad de sustancias tóxicas que van a lograr atravesar la barrera hematoencefálica. Y acá tenemos. Todos estos productos son tóxicos de las bacterias, ¿no? Alteran nuestro sistema inmune, llegan a nivel de la barrera hematoencefálica, van a alterar la función de la microglia, dañan la microglia y una vez que han dañado la microglia, comienza el daño neuronal. Y este daño neuronal puede llevar a depresión, a la obesidad, a enfermedades neurodegenerativas, a un dolor crónico y a una inflamación crónica y va a alterar el apetito llevando generalmente a una pérdida del apetito. Y esto es lo que les mencionaba anteriormente. No se ha cuantificado anteriormente la cantidad de insecticidas, fungicidas y herbicidas que hay en los alimentos. Hoy en día hay ya estudios que están sistematizando el daño de estas sustancias cuando están en exceso en los alimentos que consumimos. Se han postulado todas estas formas de mecanismos, ¿no? A través de la producción del ácido, de los ácidos biliares, de los ácidos cortos, de los ácidos grasos de cadena corta, de la producción de la serotonina, de la dopamina, de lipopolisacáridos, etc. Entonces, cuando ingerimos nosotros un alimento con exceso de estas insecticidas, fungicidas y herbicidas, todos estos pesticidas alteran el metabolismo de la microbiota y van a ir a través de determinados ejes produciendo daños en diferentes órganos cuando logran atravesar la barrera. Y estas señales van a órganos blancos para producir enfermedades. Por ejemplo, al hígado van a producir una serie de trastornos metabólicos.
A nivel del corazón, de las arterias y vasos sanguíneos, las aterosclerosis. A nivel del colon, una serie de inflamaciones del colon y anormalidades, ¿no? Hay alteraciones en el almacenamiento de grasa. A nivel del sistema nervioso central van a alterar el apetito, van a alterar una serie de conductas, como hemos visto, la depresión, ¿no? La euforia, y van a llevar a una neuroinflamación y van a alterar a nuestro sistema inmunológico, llevándolo también a una inflamación, y esta inflamación pues va a ser la puerta de entrada a una gran cantidad de enfermedades. El estudio de la función que tiene la microbiota, la barrera intestinal, en muchas enfermedades ya se ha logrado explicar cuál es el mecanismo del daño. En una serie de enfermedades inflamatorias, en la enfermedad celíaca, en la alergia alimentaria y en el intestino irritable. Acá tenemos cómo se altera la barrera intestinal y cuál es el mecanismo a través del cual va a llevar a una serie de trastornos. También van a determinar la obesidad cuando la flora o nuestra microbiota intestinal se altera. Esta nuestra microbiota se va a alterar cuando nosotros tenemos una dieta muy alta en grasas. Esta dieta alta en grasas cambia, modifica nuestra microbiota, aumentan los firmicutes, disminuyen los bacteroidetes. Esto lleva a una inflamación del tracto gastrointestinal, modifican otro tipo de bacterias, las proteobacterias aumentan los lipopolisacáridos, se activan los receptores TOL de todo el intestino, y cuando estas sustancias logran pasar a través del vago la información al sistema nervioso central, llevan a una hiperfagia en el obeso. Y este circuito de la activación de receptores TOL y la inflamación se constituye en un círculo vicioso que lleva a una hiperfagia y se termina en la obesidad. La microbiota intestinal en la obesidad produce todos estos cambios que podemos ver. Va a modificar la fermentación, van a aumentar los lipopolisacáridos, va a disminuir la oxidación de ácidos grasos, va a existir una mayor cantidad de activación de la proteína quinasa por el AMP cíclico, hay mayor almacenamiento de ácidos grasos, menor oxidación de ácidos grasos, obesidad. Hay alteraciones en el hígado, como hay mayor lipogenicidad hepática, hay mayor absorción de ácidos grasos de cadena corta que aumentan la lipogénesis y esto termina en obesidad. Como pueden ver, todo comenzó en alteración de la microbiota intestinal. Acá tenemos cuán importante es una dieta rica en fibras. Ven ustedes, una dieta pobre en fibras, una microbiota diferente. Ven acá la capacidad que tiene el epitelio, es muy pobre, unas bacterias no son muy diversas y acá está aumentada la permeabilidad, hay más endotoxemia, más inflamación. A diferencia de una dieta, de una microbiota saludable, de una dieta muy alta en fibras, vean el beneficio que tiene esta dieta alta en fibra. Sus metabolitos van a favorecer mayor cantidad de ácidos grasos de cadena corta, estos tres que ya conocemos, acetato, propionato y butirato. Estos mantienen un buen trofismo, buena función de nuestro epitelio de revestimiento, van a bloquear por eso la inflamación, estos van a favorecer la grelina, van a regular bien el apetito, van a liberar bien estos péptidos y el polipéptido o semejante al glucógeno del tipo 1. Esto va a regular la saciedad, va a regular la liberación de insulina y esto va a disminuir la glucosa sérica. A través de que se regula la gluconeogénesis intestinal, esto va a modificar y va a aumentar nuestra tolerancia a la glucosa. Estas sustancias, estos ácidos grasos de cadena corta, sobre todo el butirato, va a actuar sobre nuestro sistema inmunológico, específicamente en los linfocitos T reguladores. Y a nivel del epitelio, noten cómo va bloqueando a las sustancias tóxicas que pueden provenir de la microbiota. No hay lipopolisacáridos, por consiguiente el almacenamiento de grasa se bloquea. En condiciones normales, con una dieta normal, hay buena cantidad de receptores TOL, no hay permeabilidad y se liberan estas sustancias, la leptina, colecistoquinina, y estos van a disminuir la ingesta del alimento, regulan la ingesta del alimento. Pero cuando tenemos una dieta alta en grasas,
Noten, cambió la microbiota, mayor cantidad de receptores TOL que están de color rojo. Estos lipopolisacáridos que están en triángulos azules, mayor permeabilidad, llegan en mayor cantidad a activar al nervio vago. Y este nervio vago va al sistema nervioso central, no va a poder regular nuestra ingesta de alimentos. ¿Por qué? Porque se está bloqueando la acción de la leptina. Por consiguiente, aquellos que tienen una dieta alta en grasa van a terminar teniendo hiperfagia, ¿no? Entonces, vean qué importante viene a ser la dieta. La microbiota de una persona que es obesa contra otro gemelo que es delgado. La microbiota acá es diferente. Noten, esta microbiota se ha trasplantado experimentalmente a ratas. Estas ratas son de la misma raza, del mismo peso, etc. Y van a recibir microbiota de un obeso y de un individuo delgado. Acá se les da una dieta baja en grasa, una dieta con fibra que es regulada. Noten que la dieta es la misma en ambos. Luego de un tiempo, esta rata que tenía peso normal y esta otra peso normal, vean, esta que proviene con microbiota de un individuo obeso, se transforma también en obeso. Pero aquel microbiota que proviene de un individuo delgado se mantiene delgado. Estos experimentos han llevado que hoy en día el trasplante fecal. El trasplante fecal no es de este siglo. El trasplante fecal, si nosotros revisamos la historia de la medicina, ya los chinos lo utilizaban y lo conocían como la famosa sopa amarilla. Y la sopa amarilla la preparaban ellos de los niños recién nacidos. Entonces, en muchas enfermedades, ellos ya le daban las heces. En ese tiempo, imagínense, había que beber heces, ¿no? Para mantener nuestra microbiota y de esta manera favorecer la salud de las personas. En muchos casos, lógicamente, lo conseguían y en otros no. Pero el concepto estaba allí. Hoy en día, a proponerle a alguien, ¿no?, de que ingiera las heces, sonaría pues a algo ridículo e incluso a algo a falta de respeto por el paciente. Pero simplemente se ha variado. Las heces ya no están como heces propiamente dichas, sino se ha encapsulado. Entonces, hoy en día se da el trasplante de microbiota a través de cápsulas o directamente a través del endoscopio se aplica a través de cánulas. Pero las cápsulas hoy en día han modificado grandemente para una serie de enfermedades. Aún todavía están en muchos casos en lugares muy selectos y no se ha difundido a nivel mundial. Pero el concepto, vean ustedes, que se ya evidenciaba en estos estudios, hoy en día los podemos utilizar ya en la medicina. Y otro hecho nada más para mencionarles, la cirugía en la obesidad y en problemas de diabetes. Este tipo de cirugía, que los cirujanos lo llaman un bypass en la Y de Rux, produce una serie de trastornos metabólicos en este individuo y va a modificar toda su fisiología. En una fisiología favorable, en una mejor liberación de insulina. Acá pueden ver cómo se mejora el manejo de la insulina en todo el organismo, cómo modifican la producción de estas hormonas, de estos polipéptidos relacionados, semejantes al glucagón del tipo 1 y al polipéptido Y. Incluso ya hay medicamentos análogos a estas sustancias, han mejorado a las bacterias y han logrado disminuir el peso. Entonces vemos como una cirugía, un cambio de nuestra anatomía, lleva también a una modificación de una microbiota que ha estado alterada por la obesidad y por el tipo de dieta ahora que van a tener estos individuos que han sido sometidos a una Y de Rux, su salud va a mejorar considerablemente y por ello su cerebro va a tener menor neuroinflamación. Ahora, cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano, tiene efectos muy importantes. ¿Por qué? Hay desconjugación de sales biliares, esto puede llevar a una esteatorrea. Hay una mala utilización de la vitamina B12, esto puede llevar a una anemia megaloblástica.
Hay daño en la mucosa, como hemos visto, esto lleva a mala absorción, hay mayor producción de gas y esto va a llevar a distensión y a flatulencia. En algunas enfermedades ya se ha determinado y se ha detectado. Por ejemplo, ¿qué rol juega la microbiota en los pacientes con colon irritable? Estos son los individuos en colon normal. Vean acá la cantidad de estas bacterias. Y en los pacientes que tienen colon irritable se ha modificado sus bacterias. Entonces, hoy en día, para el manejo del colon irritable es actuar sobre estas bacterias que no son las adecuadas. Se utiliza un tipo de antibióticos como por ejemplo la rifaximina para poder regular la microbiota y estos pacientes con el colon irritable pueden solucionar muchos de sus problemas por un gran tiempo cuando se da el tratamiento adecuado. El alcohol. Cuando ingerimos alcohol, el alcohol es un elemento tóxico. Disminuye la síntesis de prostaglandinas y por tanto va a dañar a nuestro epitelio, lo hace más permeable. Ya sabemos que el alcohol trae una serie de trastornos en nuestra morbilidad. Lleva un sobrecrecimiento bacteriano, hay mayor formación de toxinas por nuestra microbiota. Esto lesionan a nuestro epitelio, lo hacen más permeable. Estas endotoxinas por consumo de alcohol pasan a nivel de la circulación sanguínea a través del sistema porta y linfático, llegan al hígado. En el hígado van a dañar a las células de Kupffer, van a activar todo un sistema inflamatorio con la activación de monocitos, macrófagos, producción de interleuquinas, leucotrienos, radicales libres, factores de necrosis tumoral, van a inhibir la fagocitosis y esto va a llevar al final el daño por alcohol. ¿A qué va esto? A ustedes les van a preguntar y les van a pedir su sugerencia. Le dicen, este fin de semana tengo una reunión importante y tengo que consumir alcohol. Necesito un elemento que sea protector de mi organismo contra el alcohol. Mi hígado quiero que esté protegido. Ustedes sencillamente le dirán, la única forma de evitar de que haya daño hepático es de que no consuma alcohol. No hay protectores del hígado, los famosos hepatoprotectores que en el mercado hay numerosísimos, no tienen ninguna explicación científica. Y por favor, den información científica a nuestros pacientes y no le distorsionen la información. ¿Por qué? Porque esta es la realidad cuando consumimos alcohol. El daño siempre se va a producir. Por consiguiente, esos medicamentos que se irrogan de citoprotectores, de hepatoprotectores contra el alcohol, lamentablemente hasta el día de hoy la ciencia todavía no los ha hallado. Y no podemos estar dando medicamentos a nuestros pacientes que no tienen una justificación real. Lamentablemente, la propaganda a través de las redes o a través de medios de comunicación es tan fuerte de que muchos de los pacientes consumen estos en altas cantidades con la ilusión de que los va a proteger del daño hepático cuando consumen alcohol. Bien, ahora pasamos a ver el gas intestinal, que es otro hecho fisiológico muy importante. El gas en el tracto gastrointestinal es el gas del medio ambiente, con nitrógeno, CO2, hidrógenos y oxígeno. Estos son los porcentajes que están en cada una de las cavidades, en el estómago, en el intestino y en el colon. El volumen del gas depende del método que se haya utilizado para buscar. La mayoría de métodos dice de que están de 100 a 200 mililitros. Incluso hay métodos que ustedes van a leer que llegan hasta 1 litro y eso tengan cuidado en leer porque vean de cuál ha sido el método que han utilizado. La composición ya hemos visto acá, semejante al medio ambiente más metano. ¿De dónde proviene el gas en el intestino? Del aire que deglutimos. Experimentalmente, si se le da 10 mililitros de agua a una persona y que lo beba de forma rápida, va a ingerir más o menos 17 mililitros de aire. ¿Y cómo se va a proteger el estómago del aire que está ingresando? Cuando el aire distiende, ya saben ustedes, ¿no? El mecanismo
de la distensión del fondo llega a su límite y el mecanismo de defensa es el eructo. Entonces, el exceso de aire en el estómago lo eliminamos mediante el eructo. El eructo también es normal. En muchas de las veces no lo percibimos, pero ya cuando es patológico ya estamos pues frente ya a un hecho no fisiológico. En el intestino se va a formar también el gas y el otro va a ser de la difusión del sistema portal. El número de flatos que vamos a eliminar más o menos es de 10 a 20 por día. Tarea para un estudio fisiológico. Y vamos a eliminar de entre 200 a 2.400 mililitros por día. Queda olor a esos gases. Los ácidos grasos de cadena corta, el escatol, el lindol, las aminas volátiles, sustancias nitrogenadas como el amonio, el dimetildisulfuro, el sulfuro de hidrógeno. ¿Qué alimentos son más importantes para los gases? Aquellos que son ricos en sustratos sulfatados y sobre todo que tienen cisteína, más conocidos como el repollo, el coliflor y el brócoli, ¿no? Que son de la misma familia. El moco intestinal va a ser otra fuente y las sales biliares conjugadas básicamente con taurina. Y los azúcares, muchos de ellos contienen la rafinosa, la lactosa, la fructosa y el sorbitol. Sobre todo en muchas bebidas que son industrializadas tienen grandes cantidades de rafinosa y de sorbitol. Y muchas golosinas también tienen estos azúcares que son flatulentos. Acá tenemos la dinámica de los gases. En el estómago, el gas que hemos ingerido lo vamos a eliminar, hemos dicho, a través del eructo. Pero como hay mayor cantidad de oxígeno en el estómago, el oxígeno que está en exceso va a difundir hacia la circulación. El gas que se forma en el estómago generalmente no es proveniente del que viene del estómago. El estómago tiene su mecanismo de protección. El gas que se forma en el intestino proviene del metabolismo de los ácidos grasos, del ion hidrogenio que ha llegado a nivel del intestino, interactúa con el bicarbonato y se forma CO2. En el intestino delgado se forma exclusivamente CO2. La cantidad de nitrógenos que se forma en el intestino delgado por el metabolismo es muy escaso, en poquísima cantidad. Es por ello que del intestino el CO2 pasa a la circulación portal y este CO2 que hemos eliminado Doctor, no se le escucha. Doctor, no se le escucha. Buenas noches, ¿me copian? Buenas noches. Buenas noches, ¿me copian? Buenas noches. Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, lamentablemente me fui, no sé en qué momento pueden decirme. Aló. Sí, Sí se ¿en le qué escucha, momento? doctor.
Sí, ¿en qué momento dejé de transmitir? Fue recién, doctor. Ya, ¿en qué momento fue, por favor? ¿En cuál de las líneas? Ya, a ver, me voy a comunicar con otro colega. Gracias. Buenas noches, ¿me copian, por favor? Sí, doctor, se le escucha. Ya, una ayuda. ¿En qué momento dejé de transmitir? Buenas noches. En la 60. ¿En qué momento? En la diapositiva 60. Buenas En la 60, noches. doctor. En la diapositiva 60, doctor. Ahí se dejó de escuchar. Ah, no está en diapositiva. Ya, entonces voy a salarial para discutir. Ya, ¿vengo bien? Hay un tengo cuando está en no sé, puede pagar algún otro. Buenas noches. Buenas noches. Sí, doctor, sí Doctor, se le en la escucha. diapositiva 60 se quedó. Hay un eco. O sea, una antes. Buenas noches. ¿Me copia bien? Sí, sí En se la le escucha, diapositiva doctor. 60 se quedó, doctor. Se ha acoplado. Bueno, si me escuchan, a mí no me gusta como el eco. ¿Me copia? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, gracias. Entonces vamos a repetir cuál es la dinámica de los gases en el cuerpo de Cristo. Después de que vivimos, llega esta aire al estómago. El estómago, la cantidad de oxígeno está en exceso, pasa a la circulación total. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ya, gracias. Entonces, este oxígeno va a la circulación portal y bueno, y a través de los pulmones va a interactuar. En el intestino, el ácido clorhídrico o el bicarbonato de amonio forma el CO2. Grandes cantidades de CO2. Y este CO2 va a pasar a la circulación portal y de la circulación portal van los pulmones y los vamos a la exterior. De la circulación portal va a pasar el nitrógeno hacia el intestino delgado. En el colon, las bacterias con los hidratos de carbono que no se han absorbido contra las proteínas que no se han absorbido, los metabolizan y van a formar hidrógeno y metano, que son los dos núcleos del cuerpo. Este hidrógeno y este metano, más el CO2 que se ha formado, a la circulación portal y se puede eliminar por la respiración. Se elimina hidrógeno, se elimina metano y CO2. De la circulación portal hacia el suelo retorna el oxígeno en pequeñas cantidades y también pequeñas cantidades de nitrógeno. ¿Cómo va a influenciar el alimento en la calidad de gas? Acá tenemos el período de 1 y acá en el período de observe que la cantidad de gas que nosotros hemos ingerido es poco. ¿Cómo se distribuye? En ayunas,
Y en amarillo ven ustedes el postprandial, es decir, después de haber ingerido el alimento. En el estómago no hay variación de la cantidad de gas, lo mismo en el intestino delgado, pero sí en el colon. Fíjate que después del periodo postprandial la cantidad de gas sigue por una mayor cantidad. Dentro del propio colon se distribuye el gas. En el colon derecho, en menor cantidad, en el colon izquierdo se acumula la mayor cantidad de la expulsión mediante los flujos. Al final, el gas que eliminamos entre el volumen que hemos ingerido y el expulsado en el periodo postprandial y en el alivio, observen que no hay variación significativa. Esto, ¿cómo lo interpretamos? De que la cantidad de gas que evacuamos es la misma cantidad que se produce en el sondeo. Experimentalmente, acá se impute el gas en este tiempo de 180.000. Luego, tenemos de que la cantidad de gas que se ha introducido y se elimina es la vez. Acá, 1 mililitro por minuto, 12 mililitros por minuto y 30 mililitros por minuto. Es decir, infundo más gas, elimino más gas. Infundo menos gas, elimino la misma cantidad. Por tanto, fisiológicamente el organismo no retiene gas como lo retienen muchos pacientes, por ejemplo, en el colon irritable. Con esto terminamos este punto. Los que estoy poniendo una pregunta. ¿Alguna pregunta, señor? Sí, sí, está todo bien. Todo bien, doctor. Buenas noches. Sí, lo escucho, doctor.